apareció a partir de algo casual, ¿no? Una abuela, ¿no? Que le dieron la potestad, la fue a buscar a la casa hogar y ya no la encontró y a partir de ahí se destapó este caso de tráfico de menores, ¿no? Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy conoceremos más escándalos ligados con la religión en Latinoamérica. Inevitablemente hay religiones predominantes, así que no te sorprenda que no hayamos incluido escándalos sobre algunas menos comunes en el continente. Número 20. El asesinato de José Miguel Machorro Alcalá. Confirmó que el hombre detenido ayer por haber agredido con una navaja a un sacerdote en la Catedral Metropolitana se ha negado a declarar ante el Ministerio Público. El sacerdote José Miguel Machorro Alcalá no tenía ni idea de que este fatídico 15 de mayo del 2017 su vida terminaría de manera abrupta y fría. Mientras daba misa a plena luz del día, Juan René Silva se acercó a él y lo atacó hasta acabar con él. Estaba jugando con magia, estaba manejando magia. La magia existe, la magia es real. Aquí solo le llaman esquizofrenia o paranoia, pero existen. Yo la vi, yo la viví. Conocido posteriormente como el asesino de la catedral, ya que había cometido su horrible crimen en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, todavía se encuentra en un módulo anexo al Reclusorio Sur como paciente psiquiátrico. Número 19. Javier Bertucci. Empresario, pastor, figura mediática e incluso líder mesiánico. Son algunos de los calificativos por los cuales se le conoció inicialmente a Javier Bertucci. El pastor venezolano en un principio fue demandado por intentar adquirir un lujoso departamento en Guatáparo Lake, en Carabobo, con un cheque sin fondos. El intento de fraude se realizó a través de la asociación religiosa Iglesia Cristiana de Avivamiento Maranatha. Ese pastor es un farsante, ladrón, un estafador. Soy un hombre de integridad, de honestidad y de soluciones en el pueblo. En el 2021, debido al sobreseimiento de esta causa, pudo postularse legalmente a la presidencia bajo la afirmación de que él era la luz entre las tinieblas. Sobra decir que no le fue muy bien, pues quedó en tercer lugar con el 10.82% de los votos totales. Aunque considerando a su rival Maduro, todo era posible. Número 18. El caso de Leonardo Avendaño. Este fue un caso sumamente complicado desde un principio, ya que estaban involucrados un joven seminarista, Leonardo, y un párroco, Francisco Javier Bautista. La policía de investigación encontró en el teléfono del joven y en su iPad fotografías sexuales explícitas con el sacerdote detenido, Francisco Javier Bautista, y otros dos párrocos. Aunque existen varias versiones, la que se volvió más popular indicaba una probable relación entre los dos, la cual se fragmentó en un punto y ocasionó un conflicto entre la supuesta pareja. Según las investigaciones, Leonardo colaboraba en la parroquia Cristo Salvador de Tlalpan, pero no tenía un ingreso económico fijo. Su madre le entregaba 10,000 pesos mensuales, pero dejó de recibirlos desde hace unos meses cuando ella falleció. Lo único que se conoce realmente es que Bautista le quitó la vida a Leonardo ahorcándolo y luego abandonó su cuerpo. En el 2019 el sacerdote recibió 27 años de prisión y no dijo una sola palabra durante la audiencia en la que se enteró de su sentencia. Número 17. Cash Luna y Marjorie Chacón. Vamos a Guatemala porque la Fiscalía de ese país confirmó que había comenzado a investigar el caso del pastor conocido como Cash Luna. No es ninguna sorpresa que existan vínculos entre el narco y algunos líderes religiosos, y lo vas a poder notar en esta lista. Fue gracias a una investigación periodística llamada Los Magnates de Dios que se reveló que el pastor guatemalteco Cash Luna había recibido sumas importantes de dinero por parte de un negocio de drogas que administraba Marjorie Chacón, una mujer condenada por narcotráfico en Estados Unidos y conocida como la Reina del Sur. No solo eso, sino que directamente fue señalado como la mano derecha de la delincuente. De momento es un tema polémico por involucrar una religión, pero que no debería centrarse precisamente en eso, en temas de creencias, porque no se está poniendo en tela de juicio la fe de las personas. Número 16. Las acciones de Juan Sandoval Íñiguez.
Hay tanto que abordar sobre este hombre religioso que no sabemos bien por dónde empezar. Tal vez podemos iniciar por esa ocasión en la que habló en contra de los matrimonios igualitarios en Ciudad de México, lo cual le ganó una demanda por parte del ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard por violar el Estado laico de la nación. Porque en las cuestiones morales la Iglesia no puede ser indiferente. Está para ser sal de la tierra y luz del mundo. Después utilizó como ejemplo la criticada y terrible operación en la que un policía encubierto convencía a chicas en el estado de Chihuahua para que subieran a su auto y luego las llevaba a la comisaría para regañarlas. Dijo que los feminicidios en el país ocurrían por la imprudencia de las mujeres. Hizo un llamado a las mujeres católicas a que no participen en el paro del lunes 9 de marzo, porque según él es organizado por feministas que impulsan el aborto y el odio contra los hombres. Ah, sí. También se involucró en la decisión de los electores de una comunidad rural en Guadalajara para alterar las elecciones, por lo que se tuvieron que repetir. Están en el poder, se viene el comunismo, téngalo claro. Se viene el comunismo con todos los males que trae consigo. Falta de libertad, se arruina la economía. Número 15, San Miguel Canoa. Todos pensamos en decirle a Dios, permítenos salir vivos de acá. El 14 de septiembre de 1968, en el pueblo de San Miguel Canoa, en Puebla, México, 5 trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tuvieron que detenerse para protegerse de la lluvia. Su objetivo era llegar a un volcán cercano al pueblo, pero lo que les esperaba ahí resultó mucho más peligroso que un volcán activo. El sacerdote del lugar, Enrique Mesa Pérez, convenció a los habitantes de que estos trabajadores eran satánicos y socialistas, por lo que se lanzaron contra ellos para lincharlos. Puebla está ocupando uno de los primeros lugares a nivel del país en linchamientos. De enero a esta fecha van más de 28 linchados. Número 14, José Francey Díaz. Este hombre fue conocido como el sacerdote asesino, y no en vano. Cuando era joven conoció a María del Carmen Arango Carmona, de quien se enamoró. Perdón, que me perdonen, que saben que en mi corazón hay bondad. No sabían que yo era una buena persona y que yo luchaba mucho por esta amistad. Decidieron llevar una relación en secreto lejos del pueblo en el que Francey era sacerdote. Naturalmente llegó un punto en el que María del Carmen estaba harta de tener que esconderse, así que le advirtió a Francey que si no renunciaba al sacerdocio, ella misma revelaría la verdad. La Iglesia Católica deberá pagar una millonaria suma, explica el abogado de la familia de las víctimas, Nicolás Martínez. Como respuesta, el cura asesinó tanto a su pareja como a su hija e intentó en vano borrar la evidencia con fuego, incluidas las fotografías que revelaron toda la historia. Número 13, Julio César Grassi. Lo peor de este caso en concreto es que este sacerdote católico de Argentina se hizo popular con una imagen amigable que estaba lejos de mostrar sus horribles acciones. Hubo intereses muy cruzados en la Iglesia. Me sorprende realmente porque el Papa Francisco es una persona que ha avanzado en muchas investigaciones, no en todas, pero sí en algunas. Fundó la Fundación Felices los Niños, en la que recibía a menores de edad en condiciones complicadas y fuera de un entorno familiar seguro. Va a buscar lugares donde estén sus potenciales víctimas porque en el fondo es un lobo y el lobo quiere comerse a las ovejas. En lugar de ayudarlos a seguir adelante, abusaba de ellos junto con algunos de sus colaboradores. Los delitos por los cuales lo condenaron al cura Grassi fueron en concurso real, es decir, cometidos en distintos momentos por abuso sexual agravado, por ser sacerdote. Cuando todo se supo, fue condenado a 15 años de prisión, más otros 2 años por malversación de fondos y desviaciones de las donaciones en beneficio propio. Número 12, el Sodalicio de Vida Cristiana. Era una secta mafiosa que fue fundada por un agresor sexual
de adolescentes. Durante décadas, el Sodalicio de Vida Cristiana, fundado en Perú en 1971 por Luis Fernando Figari, se presentó como una comunidad religiosa dedicada a la fe y a la formación espiritual. Sin embargo, tras años de denuncias por abusos cometidos por sus líderes, la organización se convirtió en símbolo de impunidad y manipulación. Periodistas como Paola Ugas y Pedro Salinas revelaron testimonios de víctimas que, cuando menores, sufrieron por esta organización religiosa. El Sodalicio formaba parte de la Iglesia Católica por decisión del Papa Juan Pablo II. Fue una organización muy poderosa en Perú. Eso explica por qué las denuncias han sido ignoradas. En el 2025, el Papa Francisco ordenó su disolución. Aclaró que el grupo carecía de carisma fundacional y que sus prácticas traicionaban los valores que decían representar. Número 11. Casitas del Sur. En el 2008, la desaparición de Ilse Michelle Curiel, una niña de 10 años, destapó una red de tráfico de menores en el albergue Casitas del Sur en México, administrado por la Asociación Reintegración Social, AC, vinculada a la Iglesia Cristiana Restaurada. Una red de trata de menores donde funcionarios de diversas dependencias del gobierno capitalino estaban involucrados. El lugar ocultaba a niños, cambiaba sus identidades y se los entregaba a miembros de la congregación. Tras cateos, en el 2009 se logró rescatar 126, aunque varios todavía están desaparecidos. Había niños con quienes la autoridad tenía contacto, y que en otra mesa de trámite dentro de la misma Procuraduría había denuncias por secuestro, buscando a esos niños. En el 2014, sorprendentemente, Ilse regresó a su casa caminando, así como muchos otros de los menores. Número 10. Las declaraciones del Papa Francisco. Es bien sabido que el alguna vez líder de la Iglesia Católica hizo declaraciones que podrían considerarse revolucionarias para la institución religiosa. Sin embargo, una en particular nos dejó un poco confundidos. En una entrevista para la agencia sin fines de lucro Associated Press, externó que si bien la homosexualidad no era un delito, sí era considerada un pecado. Naturalmente, sus palabras no fueron del agrado de todos. Ser homosexual no es un delito. Aunque hay quienes defienden que no dijo nada necesariamente ofensivo. Número 9. La Virgen Llorosa de Perú. No somos quienes para cuestionar la legitimidad de los milagros, pero vaya que sí podemos afirmar que muchos políticos no han dudado en utilizar la religión para su beneficio. Corría el año de 1991 y el presidente a cargo de Perú era Alberto Fujimori, quien estaba recibiendo fuertes críticas por parte de la sociedad debido a su aparente inactividad ante los recientes brotes de cólera en el país. Casualmente, una estatua de la Virgen en el Callao comenzó a llorar, por lo que Fujimori no dudó en presentarse ante el aparente milagro para pedir por todo el país. Todavía más casual fue el hecho de que todos los miembros nacionales le dieran más importancia a este suceso que a los problemas de salud por los que estaba pasando el pueblo peruano. Número 8. La Iglesia de la Hostia Sangrante. Hay quienes deciden creer fervientemente en lo que su instinto les dice, aunque vaya en contra de lo que las autoridades aseguren haber comprobado con evidencias. Un caso de esta situación dentro de la institución católica es precisamente lo que ocurrió en el santuario conocido popularmente como la Iglesia de la Hostia Sangrante, en Ciudad de México, México. El párroco José Camargo Melo declaró que una hostia había comenzado a sangrar de manera similar a lo que ocurrió en otro templo en Polonia. A pesar de que las autoridades del Vaticano negaron que fuese cierto, tras haber llevado a cabo varias pruebas en el objeto, Camargo decidió separar su templo y convertirlo en la Iglesia Católica, Apostólica y Mexicana. Pruebas científicas que demuestran que de verdad y realmente esa hostia se convirtió en tejido muscular fibrilar, con tejido conectivo y los elementos figurados de la sangre. Número 7. Guillermo Schulenburg y la Virgen de Guadalupe. Puede que suene increíble, pero fue el mismo abad de la Basílica de la Virgen de Guadalupe, el templo más grande e importante dedicado a esta Virgen, quien buscó pruebas de lo que pudo haber contradicho siglos de fe.
En 1995, Guillermo Schulenburg causó revuelo tras declarar que dudaba de la existencia de Juan Diego, pues en vano quiso recuperar sus restos. El indio Juan Diego forma parte importante de la historia de la creación del templo a la guadalupana, por lo que sus afirmaciones esencialmente ponían en duda el origen de todo un sistema de creencias. Sus declaraciones no fueron de la gracia de la institución católica, por lo que Schulenburg renunció poco después a la abadía. Número 6. Bolsonaro e seus ministros de educação. É esforço que nós fazemos para tentar encontrar caminhos comuns y aprendermos unos con los otros. No es ningún secreto que el Ministerio de Educación de Brasil durante el gobierno del presidente Bolsonaro no fue precisamente el más eficiente de todos, y no nos referimos a Carlos Alberto Decotelli, quien ni siquiera llegó a tomar posesión de su cargo tras haberse demostrado la falsificación de su currículum. No, estamos hablando de Milton Ribeiro, el pastor evangélico que tuvo que renunciar a su puesto luego de que salieran a la luz audios comprometedores en los que claramente se escucha como dice que beneficiará a los amigos de otro pastor llamado Gilmar Santos. Número 5. La iglesia y el narco. Lamentablemente, esa luna de miel que tuvo el gobierno de Salinas de Gortari con la Iglesia Católica se vio manchada por sangre. Fue el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Aunque es algo que ya todos sospechábamos, pero sencillamente no queríamos admitir, existen evidencias de que el narcotráfico ha estado fuertemente vinculado con la Iglesia Católica. No por nada la institución desconoce el llamado Centro de Evangelización Juan Pablo II, en cuyas paredes cuelga la imagen de su benefactor, supuesto líder del cártel de los Zetas. Incluso en una notificación del popular seminario Desde la Fe, el antes arzobispo mexicano Norberto Rivera Carrera reconoció con sus propias palabras que algunos ambientes religiosos están involucrados con el poder corruptor del narcotráfico. Algunos ambientes religiosos están involucrados con el poder corruptor del narcotráfico y la delincuencia que de él se deriva. Tristemente, esta situación no es exclusiva de México, pues casos similares de benefactores de dudosa procedencia se han dado en Colombia y otras partes de Latinoamérica. Número 4. El CIS y la Iglesia Católica Peruana. Atender directamente a nuestros estructurados en lo que es Manichay y Pachacama, los centros de salud de la Iglesia, y en el futuro ampliarlo a nivel nacional. CIS, el Seguro Integral de Salud de Perú, una institución que administra dinero vinculado con la salud de los ciudadanos del país, decidieron brindarle una parte del presupuesto a la institución católica con el fin de que ésta lo administrara para recibir personas de bajos recursos en sus instalaciones. Instalaciones que evidentemente no están equipadas para brindar atención médica. ¿Cuál habrá sido el motivo detrás de destinar tales cantidades de dinero a una institución que poco tiene que ver con el rubro de salud? Nunca lo sabremos, pero de seguro no fue por motivos lógicos ni coherentes. Número 3. Lavallato. Empezamos a familiarizarnos con los términos lavallato, una investigación que comenzó apuntándole al posible lavado de dinero. En uno de los casos de lavado de dinero y de autos, aunque más de dinero que de autos, se vieron involucradas muchísimas personas e instituciones de renombre que pertenecían al ámbito político y religioso de casi toda Latinoamérica. Entre los nombres mencionados se encontraban el Ministerio Madureira, que formaba parte de la Iglesia Evangélica de Brasil, y es que está bajo investigación desde el 2015 por el presunto lavado de dinero de un soborno que se le pagó a un político, ahora condenado por el caso Lavallato. Todos coinciden en que la operación Lavallato, realizada en Brasil en 2014, permitió descubrir la red de corrupción más grande en la historia de América Latina. Número 2. Nazón Joaquín García. Y yo me pregunto a usted qué le hice, ¿a qué a mi hija? Si lo único que hice fue trabajar para usted. Bueno, pues comencemos desde el principio. El líder religioso de la Iglesia La Luz del Mundo, que se originó en Guadalajara, México, fue condenado por diversos abusos y delitos a apenas 16 años y 8 meses de prisión. Esta figura se vio involucrada también en varios escándalos, como cuando celebró su cumpleaños en el Palacio de Bellas Artes, evento al que sospechosamente acudieron políticos de renombre. A pesar de las múltiples evidencias en su contra, miembros de la Iglesia siguen defendiendo la inocencia de Nazón.
El 4 de junio, las autoridades del estado de California, en Estados Unidos, detuvieron a Naasón Joaquín García tras confirmarse acusaciones en su contra por 26 delitos considerados como graves. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo. Además de todos los abusos, creo que también había 2 o 3 mujeres de por medio, hijos con una o con otra, no sé. Marcial Maciel, el mexicano fundador de la congregación religiosa Los Legionarios de Cristo, fue acusado de hacer eso en lo que seguramente todos pensaron al escuchar el título de este video. Pero ese fue solo el principio. A pesar de que el Papa Juan Pablo II, líder máximo de la Iglesia Católica desde el 78 hasta el 2005, estaba enterado de la situación, pocos días después de que salieran a la luz las acusaciones en contra de Maciel, lo recibió sin ningún problema. Además, Maciel no recibió ninguna clase de juicio. Uno de los casos de encubrimiento más tristes de la institución religiosa en Latinoamérica, desgraciadamente nos recuerda también a una situación similar con el cardenal peruano Juan Luis Cripiani. ¿Qué otros escándalos religiosos conoces? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de WatchMojo Español.